Bueno, esta semana vamos a terminar con lo referido a esta unidad que es cinemática. Vamos a terminar con los prácticos que comenzamos la parte teórica la semana del miércoles pasado. Así que lunes y miércoles terminamos con todo lo que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hoy simplemente yo de mi parte vamos a ver una serie de simulaciones y algunos conceptos para reforzar para que puedan hacer el práctico, que tienen que ver con algunas definiciones o conceptos que vimos en la clase pasada, que tienen que ver con movimiento rectilíneo, con lo que es sistema de referencia, posición, velocidad y aceleración. Reforzamos algunos de esos conceptos. Recordemos que estamos hablando de movimiento rectilíneo. Primeramente vamos a definir que siempre para poder establecer o definir si un cuerpo, una partícula, un objeto se mueve, hay que trabajar o establecer un sistema de referencia. El sistema de referencia es un sistema de ejes coordenados. Generalmente nuestros movimientos, como lo hemos dicho, son rectilíneos, es decir, que se van a desplazar sobre una recta. Tanto puede ser el eje X o el eje Y, dependiendo del tipo de movimiento. Y ese desplazamiento va a quedar registrado, digamos, por sus coordenadas o lo que se denomina la posición, su coordenada sobre el eje X. Digamos, si tenemos en un sistema de ejes coordenados, esto es la posición, y nosotros podemos, recuerden el sistema de ejes coordenados, siempre es necesario definir un sistema de referencia porque ahí se va a ubicar el observador y vamos a analizar el movimiento de un cuerpo con respecto a ese observador. Generalmente lo solemos poner en el origen del sistema de referencia. Si yo tengo una partícula cualquiera en cada instante de tiempo va a tener una posición y esa posición va a quedar definida por su coordenada en el eje X. ¿Está bien? Entonces va a tener distintas posiciones donde su valor en X o su coordenada en X me va a dar o se define como posición. Es decir, en un determinado tiempo va a estar en esta posición. En otro determinado tiempo va a estar en otra posición. Pongámosle un tiempo inicial o un tiempo final o un tiempo 1 o un tiempo 2. Eso recuerden que a medida que va avanzando va tomando diferentes posiciones y obviamente el tiempo transcurre. Entonces, la coordenada sobre el eje X es lo que me indica la posición. Para que exista movimiento, tiene que existir lo que se denomina delta X. Esto recuerden que es cambio. El delta es cambio. Esto significa cambio de posición, ¿está bien? Cuando tengamos el delta, es cambio, y acá puede ser una variable X, B, A, etcétera, entonces va a ser cambio de posición, cambio de velocidad, cambio, si pongo temperatura, será un delta T, cambio de temperatura, etcétera. Delta involucra cambio y está afectado a una variable. Acá X, nosotros lo definimos como posición, y el delta X es el cambio de posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que exista movimiento, delta X es igual, siempre el cambio es el final menos el inicial. Para que exista movimiento tiene que haber cambio de posición. Eso significa que si yo en un tiempo estaba en X0 y después en un tiempo posterior estaba en X final, obviamente voy a ver que aquí hay un delta X. Caso contrario, si yo estoy en este punto, en X0, en un tiempo T0, y al cabo de un tiempo, supónganse una hora, y al cabo de
2 horas, sigo el mismo X0, cuando hago esta diferencia me va a dar 0, porque el X final es igual al X inicial, es decir, yo no me moví. Si bien el tiempo pasó, yo estuve, por ejemplo, sentado en una silla. Entonces, eso significa que yo en el transcurso del tiempo estuve siempre en la misma posición. Por lo tanto, si mi posición no cambió, esto fue delta X0, no me desplacé o no me moví. Entonces, para que exista movimiento, tiene que haber un cambio de posición y tiene que haber un desplazamiento. El desplazamiento, recordemos que es el delta X, que en definitiva lo que me define en posterior era la velocidad o la rapidez. Hay dos definiciones, una es rapidez, que es la distancia recorrida sobre el tiempo, que es un escalar, y la otra es la velocidad, que es un vector, que tiene que ver con el desplazamiento sobre el tiempo. Si bien los dos dijimos que son conceptos similares, la rapidez de hacer un escalar no tiene asociado, simplemente es un número. Digamos, recuerden que esto es distancia sobre tiempo, lo puedo medir en metros por segundo, siempre es una unidad de longitud sobre unidad de tiempo, kilómetros por hora. En cambio, la velocidad está asociada a una magnitud vectorial, que es el desplazamiento, y no es lo mismo ir en un sentido que en el otro sentido del sistema de referencia. Entonces, la velocidad me va a estar determinando el signo de la velocidad en el sentido en el cual me estoy desplazando. Entonces es importante tener esta característica. Nosotros por ahí se suele confundir, porque en general todos nuestros desplazamientos son en un sentido, la mayoría de los problemas que estamos haciendo, con lo cual la rapidez y la velocidad por ahí se puede prestar a confusión. Entonces, para que tengamos movimiento de un cuerpo, es necesario que haya un cambio de posición o un desplazamiento. Y esto, cuando nosotros comenzamos y tenemos el observador acá, el X inicial, si partimos del origen, es igual a 0, y me posiciono en un X final, que directamente es el X, porque al ser el X igual a 0, el delta X es X final menos X inicial, al ser 0 el delta X me queda X, por lo tanto esta ecuación me queda muy simple, que es igual a X sobre T. Y con esto nosotros habíamos definido el primer tipo de movimiento, que era el movimiento rectilíneo uniforme, el cual es el movimiento que lleva un cuerpo o una partícula, el cual se desplaza sobre una línea recta y recorre espacios iguales en tiempos iguales. En todo momento, ese movimiento de esa partícula entonces recordemos la única expresión con la que vamos a trabajar para el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo y uniforme. Recuerden movimiento porque hay un cambio de posición en el desplazamiento, rectilíneo porque se mueve a lo largo de una recta y uniforme porque este movimiento es con velocidad constante. Este tiene una sola expresión, dijimos velocidad es igual a... Sergio, ¿Sí? perdón, ¿dejaste de compartir? Ah, no, capaz que haya apretado, perdón, Sí. se me apretó recién cuando admití se me... Ahora sí. Ahí estamos. Entonces dijimos, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento es porque el cuerpo se está, un poco lo como dice la palabra, en movimiento, pero para que haya movimiento tiene que haber un cambio de posición, un desplazamiento. Rectilíneo porque se mueve a lo largo de una línea recta y uniforme porque su velocidad es constante a lo largo de todo el trayecto.
Dijimos que esta es la única expresión que van a tener para el caso de movimiento rectilíneo uniforme, y después todas las derivadas puedo despejar el espacio o la posición, que es velocidad por tiempo, o también puedo tener el tiempo, que es igual al espacio sobre la velocidad, todo dependiendo de cuáles son las variables, las incógnitas, datos incógnitas que tenemos en el problema. Vimos también algo muy importante que eran las gráficas. Las gráficas me dan mucha información con respecto a lo que es un tipo de movimiento. En general, nosotros vamos a tener velocidad, posición y ya después vamos a ver aceleración, que son las tres magnitudes, digamos, todas en función del tiempo, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver esta simulación que tienen ustedes acá a la izquierda, donde tengo el autito. Fíjense, tengo el eje X, obviamente con un movimiento rectilíneo. El 0 va a estar el observador. Tengo las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Yo acá puedo asignar, digamos, diferentes valores, y eso es un poco lo que quiero que veamos ahora. Obviamente, es un poco lo que le decía recién. Supóngase, tengo posición inicial 0. ¿Qué significa esto? Que el auto está en 0. Velocidad inicial 0, no tiene velocidad, y aceleración tampoco. Si yo le doy inicio, ¿está bien? Con estos valores, posición 0, sin velocidad y sin aceleración. Si le doy inicio, ¿qué va a pasar? Si le damos inicio, obviamente podemos presuponer que si no tiene velocidad, el auto se va a quedar quietito, pero el tiempo va a avanzar. Veamos. Ven que el tiempo empieza a correr, y fíjense, todas las gráficas son 0. Va pasando el tiempo, el X sigue siendo el mismo porque no se mueve, obviamente tampoco tiene velocidad ni aceleración. Obviamente este cuerpo no se está moviendo porque no hay cambio en las posiciones, en X. Para que exista movimiento tiene que haber cambio en la posición. Vamos a darle una pequeña velocidad, por ejemplo 3. Posición inicial 0, quiere decir que está acá en 0, velocidad 3 metros por segundo. ¿Qué significa que va a ser el cuerpo? Ya al tener una velocidad, recuerden, si estamos con velocidad constante, el cuerpo se va a mover con velocidad constante. Le damos inicio y ahí se empieza a desplazar el cuerpo. Fíjense las gráficas, y que son características de un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, quiere decir que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante, quiere decir que no cambia en el tiempo, y esto lo estamos viendo acá, a medida que pasa el tiempo, siempre la misma velocidad, que es 3. Fíjense cómo es la posición. Este es el 0, y este es el eje X, que es el mismo eje X que está acá. Este eje que tienen ustedes acá, este es igual que está acá. A medida que pasa el tiempo, yo me estoy alejando, ¿sí ven? Me estoy alejando de el origen. Es decir, en este tiempo t, yo estoy en esta x. Pasado otro tiempo, supóngase ts, tf, yo voy a estar en una posición, este es el origen. Entonces, a medida que pasa el tiempo así, yo me estoy desplazando en este sentido, me estoy alejando del origen. Este eje que está acá lo están viendo ustedes ahora vertical. Lo que sí está relacionando es tiempo, porque acá yo no tengo tiempo. Solamente es un eje de posiciones o de coordenadas en eje X. Y acá estoy representando posición en tiempo. Entonces, fíjense la gráfica
de cómo es a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, yo me estoy alejando del origen, con velocidad constante. Y acá la aceleración, que ya lo vamos a ver enseguida, es igual a cero porque no hay cambio de velocidad, la velocidad es constante. Algo importante también es que la pendiente, dijimos, puede cambiar, puedo tener otra pendiente de esta manera, perdón, así, y esto va a estar en función de la velocidad, es decir, si la velocidad aumenta, por ejemplo, le podemos dar 10, fíjense que la pendiente va a ser mucho mayor, es mucho más rápido, quiere decir que recorre en tiempos, el mismo tiempo va a recorrer, fíjense, si yo hago el análisis, en este tiempo t, la primera gráfica recorre x y la segunda va a recorrer un espacio, un tiempo mucho mayor. Acá fíjense que la gráfica es la misma, velocidad, es una recta para el eje x, o al tiempo, y la posición tiempo es una recta con una cierta inclinación, y esa inclinación va a ser mayor mientras mayor sea la velocidad. Entonces, fíjense toda la información que le da las gráficas y que uno podría decir, viendo las gráficas, cómo es el movimiento. No hace falta ver el movimiento en sí, porque uno cuando ve esta gráfica dice, este cuerpo se está moviendo con velocidad constante de 10 metros por segundo. Y en tiempo igual a cero arrancó del origen y a medida que pasa el tiempo se está alejando del origen. Vamos a hacer esto, a ver qué... Yo me hago las preguntas, pero ustedes respóndanme, aunque sea mentalmente. ¿Qué pasa si yo pongo posición inicial 40 y pongo velocidad menos 10? Posición inicial 40, quiere decir que ahora ya no arranca en 0, estoy poniéndolo en 40. Velocidad inicial menos 10, dijimos que la velocidad era un concepto vectorial. Si es menos 10, quiere decir que el auto, en vez de ir hacia la derecha, va a ir hacia la izquierda. Veamos cómo son las gráficas. ¿Qué pasó? En t igual a 0, en t igual a 0, si esto es x en función de t, en t igual a 0, el auto estaba acá, en x igual a 0, que era 40. Acá está 40. Pero a medida que, digamos, arrancó desde este punto, pero a medida que, recuerden que siempre necesitamos un sistema de referencia, el observador está acá en 0. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué veíamos? Que el auto se nos venía a nosotros, quiere decir, a medida que pasa el tiempo, en t igual a 0 estaba acá. Después, en un tiempo siguiente, se nos venía, recuerden que el observador está acá, quiere decir que el vehículo se dirige hacia el 0. En un tiempo posterior estaba acá, en un tiempo siguiente estaba acá, ¿está bien? Entonces vamos a ver que la gráfica tiene esta forma y llega un momento en que, ¿qué pasó? Que el auto nos pasó por encima, llegó donde está el observador, por eso acá en 4 segundos llego al sistema de referencia o al 0 del sistema de referencia. Fíjense la velocidad. Es interesante ver que la velocidad sigue siendo una recta paralela al eje tiempo, pero como es negativa, va graficada en el eje negativo. Entonces es importante el tema de que puede ser tanto graficada en la parte positiva como en la parte negativa. Si es positivo, significa que el cuerpo se aleja del 0 del observador y en el caso de negativa va hacia el eje X negativo. Entonces fíjense las gráficas cómo son y toda la información que nos están brindando. También podríamos haber puesto,
por ejemplo, 20. Esto lo tienen ustedes, recuerden, cuando van a la página de física. Recuerden, estamos en cinemática. Cinemática de la partícula, al final tienen las simulaciones. Van a simulaciones y acá en la primera, creo que es esta simulación, la primera simulación que tienen. Y esto es interesante porque ustedes, digamos en el buen sentido, pueden jugar con diferentes alternativas, cambiando las variables, y uno puede ponerle valores y hacerse las preguntas. Y bueno, esto va a ser así, hace las gráficas y después las comprueba antes de largar el inicio. Puede hacer las gráficas en un papel y verificar si realmente estamos haciendo correctamente nuestra predicción. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 20 y pongo acá 5? Quiere decir que la posición inicial es 20. En t igual a 0, acá, digamos, esto es lo que le digo a ustedes. Hagan una gráfica XT y hagan una gráfica BT. Entonces, antes de hacer largar la simulación, hagan ustedes las gráficas. Posición inicial 20. Quiere decir que acá tengo la posición inicial 20. Velocidad inicial 5, positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la velocidad es positiva y es velocidad constante, la gráfica debería ser algo de esta manera. A medida que el cuerpo se va desplazando, me voy alejando. Entonces quiere decir que si arranco de 20 y la velocidad es positiva, el cuerpo se va a desplazar de esta manera. Debería ser algo así. Veamos si es esto. Fíjense donde comienza ahora en 20 y le damos inicio. ¿Está bien? Entonces, ahí estamos viendo, o nos está certificando un poco, que nuestras predicciones son correctas de acuerdo a lo que habíamos presupuesto con respecto a los valores que teníamos ahí. Entonces, ahora vamos a ver el segundo movimiento, y que tiene que ver, ya vimos la primera, la velocidad de un cuerpo, que tenía que ver con el cambio de posición respecto del tiempo. Es decir, para que un cuerpo se desplace o se mueve, tiene que haber un cambio de posición o de coordenadas en X. Y dijimos que si los cambios de posición o recorría, digamos, los mismos intervalos en el mismo tiempo, la velocidad era constante, estábamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Pero puede suceder de que la velocidad varíe. Entonces ahí hablamos de un cambio en la velocidad. Así como hablamos cambio de posición, que esto era x final menos x inicial sobre t final menos t inicial, puedo hablar de un cambio de posición. Y esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Fíjense que el cambio, siempre, como dijimos, esto implica cambio, y está afectando a una variable. Acá la velocidad, por lo tanto, velocidad final menos velocidad inicial. Acá en el tiempo, t final menos t inicial, y acá posición final menos posición inicial. Entonces, si hay un cambio en la velocidad, ya deja de ser velocidad constante. ¿Estamos? Y eso involucra un nuevo término, que es la aceleración. La aceleración se define como el cambio de velocidad sobre el tiempo. Como la velocidad también es un vector, la aceleración es un vector. Entonces esto sería velocidad final menos velocidad inicial sobre t final menos t inicial. Entonces,
Esto que estamos viendo acá describe el segundo movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración acá es constante. Entonces, no confundirse con los dos tipos de movimientos que vamos a ver, o que vamos a analizar, digamos. El primero dijimos que era el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, y el segundo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante. Entonces acá agregamos ya la otra gráfica que recién nos parecía que no tenía nada. ¿Por qué? Porque cuando la velocidad es constante, velocidad es una sola, por lo tanto la velocidad final es igual que la inicial, este término es cero, entonces la aceleración es cero. Entonces, siempre que el movimiento rectilíneo uniforme es esto, la aceleración acá es cero. Por eso, en la gráfica acá siempre nos daba una recta que era cero, ¿no? Porque no hay cambio en la velocidad. Ahora bien, si hay cambio de la velocidad, estamos en el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y esto es interesante analizarlo en función de las... acá ya tenemos más complicado, porque acá solamente había una ecuación, que era posición sobre tiempo, y acá ya tenemos algunas ecuaciones más, porque tenemos una variable más, que la tienen, y es lo que van a practicar ahora. Lo habíamos visto, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, posición es velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, o si no, velocidad final cuadrado, velocidad inicial cuadrado, más 2a por x. Recordemos algo muy importante y tengámoslo en cuenta, que esto es un vector y la aceleración también es un vector. Y eso lo vamos a ver ahora. Fíjense, volvemos a lo mismo. Yo puedo definir distintas variables con el cual me va a definir el movimiento. Si pongo todo en cero, ya lo vimos inicialmente, y le doy inicio, va a pasar el tiempo y el autito o el cuerpo va a estar en cero. Y fíjense la gráfica. Se desplaza el punto por el tiempo, pasa el tiempo, pero no me muevo. Si no me muevo no tiene velocidad, y si no tiene cambio de velocidad, tampoco tiene aceleración. Voy a darle posición inicial 0, le voy a dar sin velocidad inicial y le vamos a poner una aceleración. Por ejemplo, 2 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que si bien, y podemos empezar un poco a practicar lo que tienen que hacer ustedes y lo que les pido que hagan, digamos, es en función de las gráficas, posición, tiempo, acá vamos a agregar la otra, velocidad, tiempo, aceleración, tiempo. Me está dando posición inicial 0, quiere decir que estamos acá en el origen. Velocidad 0, estamos acá, y aceleración 2 metros por segundo. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, quiere decir que la aceleración tiene que ser constante y de esta manera. Ahora bien, ¿qué significa un movimiento acelerado? Quiere decir que la velocidad se va a ir incrementando de acuerdo a esta aceleración. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo, si yo estoy detenido y empiezo a acelerar, quiere decir que la velocidad va a ir aumentando en forma paulatina, digamos, a medida que pasa el tiempo, la velocidad debería ir incrementándose de esta manera. Para un tiempo t0, tengo esta velocidad inicial 0, para un tiempo t final, tengo esta velocidad final. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, la velocidad, a medida que se incrementa el tiempo, la velocidad va aumentando. Y la posición, obviamente también me estoy alejando del origen, y en vez de ser una recta, va a ser una parábola. Fijémonos cómo sale
el resultado de esta simulación. La aceleración es una recta, la velocidad es una, digamos, una recta paralela al eje tiempo, la velocidad es una recta con pendiente. Obviamente, mientras mayor aceleración tengo, mayor va a ser la pendiente, es decir, parecido a lo de recién. Y la posición es una parábola. Entonces es importante el tema de las gráficas, de lo que representan, de lo que simbolizan. Acá también podemos jugar con velocidades, por ejemplo, podemos hacer, para que quede claro, la representación vectorial de lo que es la velocidad y la aceleración. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Posición tiempo, velocidad tiempo, aceleración tiempo. ¿Qué pasa si hacemos posición 0? Pongo 10 y acá pongo menos 2. ¿Qué significa esto? Observemos. La aceleración me dice menos 2. Quiere decir que si yo lo tuviera que graficar, si tuviera que graficar acá, y este es el tiempo, y me dice menos 2, obviamente lo tengo que dibujar de esta manera. Y recuerden que la aceleración es constante, por lo tanto es una recta paralela al eje tiempo. ¿Pero qué significa el menos 2? Este signo negativo. Quiere decir que estamos en un caso de desaceleración. A medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ser cada vez menor. Se está frenando. Por lo tanto, fíjense que la velocidad inicial en t igual a 0 es 10. Quiere decir que estoy acá en 10. Pero a medida que pase el tiempo, no va a crecer la velocidad como recién, sino va a tender a bajar. Entonces va a tener que ser de esta manera, hasta que llegue un momento. ¿Qué significa este punto? En este tiempo, ¿cuánto vale la velocidad? 0. Ahí se frena. Obviamente, la gráfica de la posición va a ser de este tipo. Veamos la representación. Donde tenemos la aceleración negativa, la velocidad que va disminuyendo hasta 0 y la gráfica de la posición, que esto obviamente no hay que pasar el tiempo, después se hace una recta, porque el auto se detuvo y a medida que pasa el tiempo, la posición pasa exactamente la misma, quedó quietito. ¿Está bien? Entonces fíjense lo interesante que es la información que brinda este tipo de gráficas. Recordemos que le dije yo también en el parcial, en la parte teórica, le vamos a dar este tipo de una gráfica, le vamos a decir qué representa esto. Le vamos a dar 4 opciones. El auto se aleja con velocidad constante, se acerca con velocidad constante, se está frenando, está acelerando. Entonces ustedes deberían saber que si hay un cambio en la velocidad, es acelerado. Por lo menos sepan eso primero. Porque si yo tengo esto, velocidad-tiempo, y tengo esta gráfica, la velocidad es constante, sea positiva o negativa, no importa. Esto es movimiento rectilíneo uniforme, esto es acelerado. Después veamos cómo son los cambios, si la velocidad aumenta o la velocidad disminuye. Y eso lo tengo que ver en función del tiempo. A medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con la velocidad? Y voy viendo que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va disminuyendo. Por lo tanto, es desacelerado. Entonces, esta es la información que van a tener que manejar ustedes en función de las gráficas. Y yo no sé si quedaba acá alguno que podíamos ver de... que es un caso particular, que es el de caída libre. Simplemente en el de caída libre, digamos, cuando yo arrojo un cuerpo,
un caso particular, Telerdo, que puedo arrojar un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial, este cuerpo sube, ¿cierto? O si dejo caer un cuerpo, puede ser con velocidad va a caer. Todos estos movimientos tienen la particularidad de que se van a mover bajo la acción de la gravedad, donde la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces van a valer las mismas ecuaciones, digamos. Fíjense, y esto un poco lo llevo a lo que sería algo más práctico, digamos, que ustedes lo pueden observar. Es decir, si yo tengo una pelota en la mano, si no le doy un impulso hacia arriba, la pelota va a seguir siendo en la mano. Es decir, necesito darle una velocidad inicial para que la pelota pueda ascender. Pero la pelota no es que asciende y no cae nunca. Llega un momento en que cuando llega a una cierta altura, la velocidad se hace cero y vuelve a caer. ¿Está bien? Entonces estamos viendo que hay un cambio en la velocidad. Es decir, yo para arrojar un cuerpo hacia arriba, le necesito dar un impulso a una velocidad inicial. Y esa velocidad, a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo hasta que se hace cero. Obviamente hay un cambio de velocidad y ese cambio de velocidad es producido por esta aceleración. De la misma manera puedo pensar al revés. Yo tengo un cuerpo en la mano y lo dejo caer. Es decir, si lo tengo en la mano, la velocidad es cero, está quieto. Si lo suelto, voy a ver que el cuerpo empieza a adquirir velocidad. Entonces hay un cambio en la velocidad desde la posición inicial al final, también como producto de la aceleración. Esto es lo que estamos diciendo. Volvemos a repetir, digamos. Las gráficas son muy parecidas, digamos, a lo que es, y las mismas ecuaciones, lo único, bueno, también son negativas y positivas las velocidades acá. Esto lo que estoy haciendo es arrojando un cuerpo. Supóngase que acá está el nivel de referencia o la Tierra. Dejo caer un cuerpo. Cuando digo dejo de caer un cuerpo, la velocidad inicial es cero. Y a medida que va descendiendo, obviamente el vector velocidad cada vez es más grande. Si uno tuviera que graficar, digamos, lo mismo puede graficar velocidad, aceleración, las tres gráficas, fíjense cómo es. A medida que va cayendo, cada vez más grande el vector velocidad. Fíjense las gráficas. La aceleración es menos 9,8 porque siempre la aceleración de la gravedad es hacia abajo. Menos 9,8. La velocidad, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad es un vector. Acá era cero, cuando estaba acá arriba. Y a medida que pasa el tiempo, la velocidad va creciendo, pero hacia abajo, va en el sentido de la gravedad. Entonces la velocidad es de esta manera. Este es el cero, que está acá. La aceleración es menos 9,8, es G. Esto es la aceleración. Y queda la posición en función del tiempo, que si este es mi cero, es decir, a medida que va pasando el tiempo, me voy acercando al observador y es una parábola de esta manera. Entonces, fíjense las funciones que tiene este tipo de movimientos que son parecidas. Una recta para la aceleración, para el eje del tiempo, una recta con pendiente para la velocidad y una parábola para la posición. Vamos a ver, para terminar, y después empiezan a hacer los prácticos, ¿qué pasa si tengo que hacer el caso ahora al revés?
Digamos, ¿cuál es el caso al revés? Que arroje una partícula hacia arriba. Entonces vamos a ver la gráfica de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Recordemos que la gravedad es hacia abajo, que vale 9,8. Obviamente dije, si yo a esta partícula no le doy un impulso inicial, va a seguir en el piso. Necesariamente tiene que tener una velocidad inicial para poder desplazarse. Entonces la posición inicial que tiene la partícula es cero. La velocidad inicial obviamente tiene que tener un valor para que pueda salir hacia arriba. La aceleración de la gravedad ya dijimos que no cambia y siempre tiene el mismo valor y vale menos 9,8. O sea que G vale esto. Fíjense que la aceleración es constante, por lo tanto estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con todas las ecuaciones. Ahora bien, a medida que esto va avanzando, ¿qué pasa? Y a medida que va avanzando, la velocidad va disminuyendo hasta que llega un punto en el cual es cero. Cuando es cero, que se denomina la altura máxima, esto cae de nuevo. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de la partícula que fue arrojada con una velocidad inicial hasta la altura máxima? La velocidad va disminuyendo. Por lo tanto, la gráfica debería ser de esta manera. A medida que va pasando el tiempo, llega un momento en que la velocidad, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va disminuyendo hasta que la velocidad se hace cero. Y esta, la partícula de la posición va a ser una gráfica de una parábola, y acá vemos la animación, es decir, si uno la arroja, fíjense que el vector de velocidad va disminuyendo, llega hacia arriba y obviamente vuelve a caer. Sergio, Sí. eso, no, que no se vean las gráficas de arriba. No, sí, quedan, pues no me alcanza la pantalla. Estoy. Entonces, ahí vemos la gráfica de la aceleración, que es negativa, menos 9,8. Bueno, acá está, vamos a hacer simplemente la parte de ascenso. Ahí está que son las gráficas, este es el cero, cuando llegó a cero, la forma de parábola para la posición y la recta de la aceleración, que es siempre negativa, 9,8. Y se plantean con las mismas ecuaciones que vimos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que bueno, ahí tienen un poco como para poder empezar a hacer, Eduardo y Pablo, creo, los problemas. Sí, Sergio. Así que bueno, comenzamos entonces con la... No sé si hay alguna consulta, algo, están todos calladitos. Recuerden que esto lo tienen, lo pueden ver en la parte de la página, son todos programas que tienen valores, pueden hacerle representación, acá ven que tienen los valores, pueden hacer cálculos, pueden hacer representaciones, pueden aplicar las ecuaciones que estamos viendo, y como dije, uno le puede dar valores, hace los cálculos, los gráficos, y después lo verifica con estos programas. Sería como un profesor a distancia, digamos, virtual. Así que bueno, comenzamos con la parte práctica. Bueno. Sí, la clase anterior habíamos visto un problema de movimiento rectilíneo uniforme, que es el problema número 1 del práctico. Después resolvimos uno de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y dijimos que hasta el 6 inclusive eran muy similares. Habíamos dicho de que hoy íbamos a empezar a partir del problema número 7, el de plano inclinado, si es que no hay dudas sobre los problemas anteriores. La idea era que los plantearan
intentaron resolverlos y que hoy plantean sus dudas. De acuerdo, bueno, sí, la idea es que volvemos a siempre, disculpen si somos por ahí en un rompe, siempre vamos a estar insistiendo que hagan los ejercicios, que traten de avanzar, que traten de hacer las prácticas, obviamente el que no puede hacer lo vamos a ver ahora, pero por ahí es mucho más piola para ustedes y para nosotros, si ya vienen con las dudas, han hecho algún intento en hacer algún problema, y así que bueno, avancemos. Veamos algún ejemplo, si quieren, alguna práctica, vemos. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla mía, el problema número 7 de la guía, para verlo mejor, anclen la pantalla y ver si se ve. Sí, se ve, Pablo. Bueno, ese es el problema número 7 de la guía, que si lo ven, dice lo siguiente. Dice, hay una pelota que rueda hacia arriba en un plano inclinado. Esta es la figura en la que estoy mostrando acá, en donde tenemos la rueda de este círculo azul, ¿sí?, que viene rodando, llega hasta el inicio del plano inclinado, ¿sí?, cuya velocidad inicial en ese momento es 16 metros por segundo, está escrito ahí, que después empieza a subir, y luego de 2 segundos su velocidad es 4 metros sobre segundo, ¿sí? Nos pide calcular la aceleración, el espacio que recorrió en esos 2 segundos, ¿sí?, o sea, desde que empezó a subir hasta que llegó a los 4 metros sobre segundo de velocidad, y cuál es la velocidad después de que ha pasado 4 segundos, ¿sí?, desde que, siempre contando desde que empezó a subir, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces, como primera medida, hacemos un dibujo. Siempre es muy útil hacer un dibujo que esquematice el problema. Para mí es muy útil poner los datos sobre el dibujo para ver a qué instante corresponde. Sabemos que los 16 metros sobre segundo es al inicio, en el tiempo igual a 0. Y sabemos que los 4 metros sobre segundo es la velocidad después de 2 segundos desde que ha empezado a subir, ¿sí?, que sería este tiempo. Bien, antes que nada, ¿qué movimiento es? Tenemos que decidir, ¿sí?, si es un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ¿sí? En este caso vemos que la velocidad cambia porque la pelota va perdiendo velocidad, pasa de 16 metros sobre segundo al principio a 4 metros sobre segundo después de 2 segundos, entonces la aceleración es distinta de 0. Nuestra velocidad cambia. Definimos un sistema de coordenadas, ¿sí?, como el que está acá, no sé si se alcanza a ver, en donde tenemos el eje X paralelo al plano inclinado, ¿sí?, hacia la derecha positivo, y el eje Y perpendicular al eje X, con su correspondiente sentido positivo. Entonces vemos que la velocidad, en este caso, es positiva, ¿sí?, que es el movimiento es como indica esta flecha roja, donde está en el sentido positivo de las X, entonces nuestra velocidad es positiva, pero
nosotros ya debemos ir imaginándonos que como esta pelota va a ir disminuyendo su velocidad, la aceleración tiene que ir en el sentido opuesto al de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración va a estar hacia el eje negativo de la serie. ¿Sí? ¿Está claro esto? Porque la pelota se va frenando. Para que se frene, la aceleración tiene que ir en el sentido opuesto a la velocidad, porque si tienen el mismo sentido, se estaría acelerando, no desacelerando. Bien, entonces, sabiendo qué movimiento es, ¿sí? Qué movimiento variado o acelerado, sabemos ya las ecuaciones que podemos usar. Bueno, para calcular la aceleración, nosotros lo podemos hacer con la ecuación que les dio Sergio recién, donde dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué datos tenemos? ¿Tenemos la velocidad final? Sí, porque después de 2 segundos tenemos que la velocidad es 4 metros sobre segundo. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, porque nos dice el problema que es 16 metros sobre segundo. La aceleración es lo que debemos calcular, el tiempo lo tenemos que son 2 segundos. Entonces, podemos despejar de esta ecuación la aceleración. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar la aceleración sola en un lado de la ecuación y todos los otros datos del otro lado. Entonces, lo primero que hacemos es pasar esta velocidad inicial hacia el otro lado, restando. Entonces nos queda velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Ahora, este tiempo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo igual a la aceleración. Ahora, tenemos todos los datos. Entonces hacemos la cuenta. La velocidad final era 4 metros sobre segundo. La velocidad inicial, 16 metros sobre segundo. El tiempo, 2 segundos. ¿Cuánto nos da eso? Ahora hacemos una cuenta. Me da menos 6. ¿Y qué unidades? Calcular la aceleración tiene que ser metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿está bien eso? Entonces hacemos el análisis dimensional de esta ecuación. Tenemos metros sobre segundo acá, menos metros sobre segundo, queda igual. Eso está dividido sobre segundo. ¿Sí? Y esto nos da metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación está bien despejada y es una forma de chequear de que nuestro despeje está bien hecho. Si acá no nos hubiera dado las unidades que nosotros queremos, es porque en algún lado le hemos errado al despeje de las unidades del ecuación. Entonces llegamos al valor de la aceleración. ¿Está bien que sea negativo? La pregunta que debemos hacernos, ¿está bien que sea negativo?
Y nosotros viendo y analizando el enunciado vemos que la pelota se está frenando. Por lo tanto, para que se frene un objeto, la aceleración tiene que ser negativa, ¿sí? Como habíamos predicho al comienzo, la aceleración tiene que tener un sentido inverso al de la velocidad, para que la velocidad se vaya disminuyendo. Entonces está bien que nos haya dado negativo. Es correcto. O sea, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos bien, Pablo, por el momento no hay consultas. Está muy claro. Bueno, ok. Veo que por ahí la filmación no es muy buena, pero bueno, el teléfono que tengo. Sí, se ve bastante bien, por ahí el audio se entrecorta. Ok, debe ser Se ve porque... bien, yo lo veo bien, ¿eh? Sí, sí. Ok, El audio por ahí se entrecorta un poquito. Pero vamos bien, vamos bueno. bien. Te leemos los labios. Cualquier cosa que no se entienda me avisan y lo repito. Dale, dale. Bueno, la otra pregunta o lo que nos pide calcular es el desplazamiento máximo que tiene esta pelota a los 2 segundos. O sea, cuánto se desplazó desde que empezó a subir hasta que pasaron 2 segundos. ¿Sí? Bien. Voy a borrar esto porque si no, no se va a ver. Para calcular el espacio, la ecuación de espacio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es esta. El espacio total va a ser igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo que transcurrió, más un medio de la aceleración que tiene el cuerpo por el tiempo transcurrido al cuadrado. Bien, cuando nosotros empezamos a estudiar nuestro movimiento en tiempo igual a cero, que coincide con el momento en que la pelota empieza a subir el plano inclinado, nuestro espacio inicial recorrido es, si nosotros hubiéramos empezado nuestro análisis en este punto, este espacio inicial hubiera tenido un valor que hubiera sido el espacio que recorrió desde este punto hasta que empieza a subir el plano inclinado. Pero en este caso no. Nosotros empezamos a hacer los cálculos, empezamos a estudiar el movimiento de esta pelota en el instante en que empieza a subir el plano inclinado. Entonces, la ecuación nos da como la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. Bien, tenemos todos los datos. Tenemos la velocidad inicial, que es 16 metros sobre segundo, tenemos el tiempo, que es 2 segundos, y tenemos la aceleración, que calculamos en el paso anterior, que es menos 6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, hacemos el reemplazo numérico, velocidad inicial, 16 metros sobre segundo, por 2 segundos, que es el tiempo, más un medio. Ojo acá, la aceleración es negativa, entonces tenemos que poner su signo. Menos 6 metros sobre segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado, que es el tiempo. ¿Sí? Hasta ahí se ve mejor. Bueno, hacemos el cálculo. Acá tenemos
32 metros sobre segundo cuadrado, más este 2 se simplifica con este, y me queda menos 6 metros sobre... No, este cuadrado, me olvidé el cuadrado. Me queda menos 12 metros este segundo, vamos a hacer con todas las unidades, vamos a hacer con todas las unidades para que no se haga, no se van a hacer lío con las unidades. Esto me queda 32, este segundo se me va con este, me queda metros. Entonces acá también me tiene que quedar metros para poder sumar, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda menos 3 metros sobre segundo cuadrado, y esto me da 4 segundos al cuadrado. Este segundo al cuadrado se van con este segundo al cuadrado, y me queda 32 metros más menos 12 metros. Entonces, 32 menos 12 me da 20 metros. Entonces, el espacio que recorrió en esos segundos son 20 metros, ¿sí? De esta forma, hemos hecho el análisis dimensional en el mismo cálculo, y vemos que la unidad corresponde a lo que estamos calculando. Estamos calculando desplazamiento, que tiene que dar un medio de longitud, y nos da metros. Entonces, la respuesta sería que en esos 2 segundos, la pelota recorre 20 metros. ¿Está claro? No hay consulta por el momento, Pablo. Bueno, ¿se entiende, Pablo? Bien. Y por último, nos pide calcular cuál es la velocidad después de que ha transcurrido 4 segundos de que la pelota empezó a subir. Entonces, vamos a borrar esto. Bien. ¿Qué fórmula vamos a usar? Y podemos usar la misma que usamos recién, en el paso número 1, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es la misma que nos da el problema de dato, que son 16 metros sobre segundo sobre segundo, ¿sí? Que la aceleración ya la calculamos en el paso número 1, y el tiempo son los 4 segundos que nos pide, que nos da el problema como dato para calcular. Entonces simplemente hacemos el reemplazo numérico. Velocidad inicial, 16 metros sobre segundo, más menos 6 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración, y ahora el tiempo son 4 segundos. Esto me da 16 metros sobre segundo, este menos, me reemplaza el más, entonces me queda 6 por 4, 24 metros sobre segundo, ¿sí? Porque este segundo del 4 del tiempo me va a simplificar uno de los segundos de la aceleración. Entonces, me queda metros sobre segundo. Entonces me queda una resta
de 16 metros sobre segundo menos 24 metros sobre segundo. Cuidado con esto, siempre tenemos que hacer la resta, ¿sí?, de magnitudes iguales, no podemos estar restando metros a metros sobre segundo. Siempre las unidades tienen que ser iguales en una resta o en una suma. Entonces esto me da menos 8 metros sobre segundo como velocidad final. Bien. Ahora, ¿qué nos debemos preguntar de este resultado? Mi velocidad inicial y mi velocidad a los 2 segundos son positivas. Van en el sentido de las X positivo. ¿Por qué me dio negativo ahora? La respuesta es que esta pelota llegó al máximo de altura, se frenó y empezó a bajar. Entonces ahora la velocidad tiene sentido opuesto al que caía mientras subía. Eso nos da negativo, porque ahora la pelota está bajando, no está subiendo. ¿Está claro? ¿Se entendió, Eduardo? Está claro, parece. Esperamos consulta, a ver si alguno tiene alguna duda. Bien. Como Esta forma de resolución es la más corta, digamos. Hay otra forma de resolverlo que es un poco más larga, en donde tenemos un cálculo más, ¿sí?, que se les voy a mostrar ahora, rápidamente. Para calcular esta última pregunta, que quiere calcular la velocidad después de 4 segundos, se puede hacer de otra manera. Se puede hacer calculando primero qué tiempo va a llevar esta pelota llegar al máximo, a la máxima altura, ¿sí?, cuando su velocidad final es igual a 0. Entonces, usando esta ecuación, nosotros vamos a decir, bueno, voy a calcular cuánto tiempo tardó esta pelota en llegar a la máxima altura, ¿sí?, por ejemplo, por acá, donde su velocidad final es igual a 0. Ok, bueno, entonces la velocidad final es igual a 0, la velocidad inicial la tenemos, la aceleración la tenemos, calculamos directamente el tiempo. ¿Sí? Me va a quedar como la velocidad inicial negativa, porque acá está sumando, pasa como negativa, dividido la aceleración. La velocidad inicial la tenemos, que son los 16 metros sobre segundo. La aceleración, con el signo menos, la aceleración es menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Este metro se me va con este segundo se me va con un segundo, por lo tanto el tiempo me va a dar en segundos, y me da 2,66 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la pelota va a tardar 2,66 segundos en pasar desde que empezó a subir el plano inclinado hasta que se detuvo. ¿Sí? Entonces, pensando en el cálculo que hicimos recién, que después de 4 segundos la pelota ya había empezado a bajar, vemos que este dato se correlaciona, porque a los 2,6 segundos la pelota se detuvo y empezó a bajar. Entonces está bien pensar que en estos 4 segundos la pelota ya estaba bajando. Bien. Ahora, hay que calcular qué velocidad tenía a los 4 segundos desde que empezó a subir. Bueno, de esos 4 segundos pasaron 2,66 hasta que subió al máximo. El resto, hasta llegar a los 4 segundos, ya estaba bajando.
Bueno, ¿cuánto es el tiempo desde que empezó, desde que se detuvo hasta que llegó a los segundos finales? Y va a ser 4 segundos finales menos los 2,66 que ya usó para subir. Eso me da 1,33 segundos. Entonces, tengo que calcular qué velocidad va a tener esta pelota cuando pasó 1,33 segundos desde que llegó al máximo. ¿Y qué ecuación voy a usar? Esta misma. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Pero ojo acá. Cuando la pelota llega al máximo, su velocidad es cero. Por lo tanto, cuando empieza a bajar, lo que es cero ahora es la velocidad inicial, porque se detuvo y empezó a bajar. Entonces, la velocidad inicial es igual a cero, la velocidad final no va a ser igual a cero, porque después de 1,33 segundos se está moviendo. La aceleración va a ser la misma que calculamos antes, 6 metros sobre segundo, negativo porque sigue teniendo la misma dirección que antes, nada más que ahora está en el mismo sentido que la velocidad. Lo que cambia ahora es la velocidad. La velocidad no tiene el sentido hacia el eje X positivo, sino que ahora la velocidad es hacia abajo, hacia el X negativo. Por el tiempo, que es 1,33 segundos. Entonces, esto me da menos 8 metros sobre segundo. Perdón, esto es el cuadrado. Menos 8 metros sobre segundo como velocidad final, que es lo mismo que nos había dado antes de la forma más corta que le hicimos hace un rato. ¿Sí? Bien. Eso es el problema que llega hasta acá. No sé si hay alguna duda de cómo se ha resuelto. Esperamos un segundo, Pablo, no hay dudas por el momento. Bueno, Ha sido muy clara, creo, las dos formas de resolución. Muy interesante también la segunda, más allá de que es un poco más largo, pero ahí se ve bien el porqué de la velocidad negativa después de los 4 segundos. Es decir, la pelota asciende, se detiene y luego comienza a descender en sentido negativo, digamos, de acuerdo al sistema de referencia adoptado al principio. exacto. Eso es lo que quise, porque si no se dan cuenta de usando, o no se dan cuenta de que la pelota se detuvo y empezó a bajar, que es como se ha resuelto la primera parte, la parte corta, digamos, la forma corta, se puede hacer de esta forma. Lo que quise demostrar es que los resultados son los mismos, que se puede hacer exactamente igual, y que los problemas nunca tienen una sola forma de resolverse. Siempre hay varias formas de resolverse. En Correcto. este caso, un ejemplo de dos formas distintas, una más larga, otra más corta, pero en definitiva son dos formas de llegar a lo mismo. Bien. Ahí Julián, perdón, Sí, Pablo, pregunta, para calcular velocidad final, ¿también se sí, puede usar la otra fórmula de velocidad final al cuadrado? Es decir, la fórmula que no tiene el tiempo como variable. exacto, sí, se puede y la hacemos, la vamos a hacer, la vamos a hacer. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado
más 2 veces la aceleración por, por el desplazamiento. Por ejemplo, vamos a calcular la última pregunta que nos hacen, que es, ¿cuál es su velocidad final a los 4 segundos? Bien. Es más, de acá podemos calcular el ítem número 2 también. Vamos a calcular el ítem número 2, que es el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento máximo, sabiendo la velocidad final a los 2 segundos, que son los 4 metros sobre segundo, y la velocidad inicial, que es 16. Tenemos la aceleración que la calculamos en el paso número 1, entonces podemos calcular el desplazamiento. Entonces, lo despejamos de acá. Esta velocidad inicial pasa restando, eso es igual 2 veces la aceleración por el desplazamiento, y ahora pasa todo esto dividiendo. ¿Sí? ¿Está bien? Reemplazamos numéricamente, la velocidad final era 4 metros sobre segundo, la velocidad inicial 16 metros sobre segundo, y la aceleración menos 6 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da... Cuidado, Pablo, que van al cuadrado. me dio el cuadrado acá. Esto el cuadrado y esto el cuadrado. Ahí la de arriba también, en la ecuación del despeje. La velocidad final. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Está bien, perfecto. Ahora sí. Y eso me da 20 metros. ¿Sí? 20 metros, y fijemos las unidades. Acá tengo metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá tengo metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esta recta está bien. Y se divide sobre metros sobre segundo al cuadrado. Entonces arriba metros sobre segundo al cuadrado en el numerador, y en el denominador metros sobre segundo al cuadrado. Estos segundos al cuadrado se me cancelan, y este metro me cancela 1 metro de acá, entonces me queda como unidad final metros. Entonces, está bien hecho el despeje, no se olviden los cuadrados, ¿sí? Entonces, usando este cuadrado, vemos que es lo mismo que usar la ecuación de las velocidades, donde tiene el tiempo. Y se puede usar esta misma ecuación para calcular la velocidad final después de los 4 segundos que nos pide, ¿sí? Teniendo el desplazamiento de 20 metros. ¿Sí? No sé si quedó claro, Julián, si ha quedado claro la consulta. Ahí te digo, a ver si responde algo. Sí, dice que sí. Bien. Ok, no hay más consultas. Por el momento no, Pablo. Bueno, ¿Alguna consulta sobre este problema? ¿Alguno de los anteriores? ¿Alguno pudo avanzar sobre problemas de caída libre? Que son los últimos de la guía.
silencio absoluto. Total. No sé si querés que hagamos alguno de Y ya los que quedan a continuación, Y hagámosle alguno así, qué sé yo, por si ya que no hablan, por lo menos hablen entre ustedes. preguntame vos, Sergio. Preguntame vos. qué sé yo, a Bueno, ver. no hay consulta, Pablo, así que ha sido muy claro. ¿No entendieron nada o fui muy claro? ¿Cómo? ¿O no entendieron nada o fui muy claro? No, se entendió, se entendió. Buenas. Buenas. Ah, pensaba que no estaba. No, sí, ya te habíamos visto, ya te habíamos visto. Estamos Yo, esperando. ustedes dicen las últimas de la guía. No empecé ni las primeras, o sea, Ah, no sé. Mi compañero sí, están avanzados, yo vivo atrasada. hay que Así que avanzar, hasta que hay que yo no me avanzar. hasta que yo no me siente no sé las dudas que tengo, ¿no? Y ese es Pero el problema. lo que explicó Pablo, ¿lo entendiste? Sí, sí, Sí. sí, pero hay que ver después en la cancha se ven los pingos, dijera. No sé quién decía, pero no importa. Sí, pero después el problema es cuando me pongo a hacer los ejercicios. Ahí me trago. Bueno, manos a la obra. ¿Hacemos alguno de caída libre? Dale. No sé, pues, Encargo uno de calle libre, ¿te parece? dale. El Bueno, 9. el problema 9. Eh, Me tiré los más difíciles. Quiero que lo haga, Eduardito, quiero que use el 3D, ¿eh? El 3D. Bueno, vamos a encarar el problema 9 entonces. Bueno, vamos activando entonces. Sí, hacete uno, porque si Dale, preguntar, dale. Es hagamos que alguno. no quedan muchos más. El 8 que es más sencillo, y el 9 y el 10 que son similares. Y Son muy recuerden que el sencillos. miércoles terminamos, así que traten de hacer 13 tú las dudas. El miércoles terminamos, ¿eh? Bueno, hagamos el problema número 9. Si lo tienen por ahí, se los leo. El enunciado dice lo siguiente. Un objeto es lanzado hacia arriba y cae de regreso a quien lo lanzó después de un viaje de ida y vuelta de 0,8 segundos. Calcular con qué velocidad fue lanzado el objeto. Bueno, voy a encender mi cámara. Ustedes van a tener que anclar nuevamente mi ventana. ¿Se puede ver, Pablo, ahí? Ahí no he hecho nada, pero sí, se ve. está. Se ve en blanco, pero se ve. Ahora imagínense ustedes la situación. Entonces, dice, problema 9. Problema 9. Dice que un objeto es lanzado hacia arriba y cae de regreso a quien lo lanzó después de un viaje de ida y vuelta de 8 segundos. Primer dato que me da es un tiempo. Pero ese tiempo hay que interpretarlo. Me dice que es el tiempo de ida y vuelta. Es un tiempo total. Ahí lo vamos a graficar. Ese tiempo total es de 0,8 segundos. Y tenemos, por supuesto, la aceleración de la gravedad, que es igual a 9,81 metros sobre el segundo cuadrado. Bien, ¿cómo lo podemos encarar? Primero, vamos a adoptar un sistema de referencia.
un sistema de referencia, un nivel de referencia, respecto del cual nosotros nos vamos a mover. Este va a ser mi nivel de referencia. Esto puede ser a la altura de la mano o puede ser más abajo, no importa. Pero nuestro nivel de referencia lo vamos a adoptar en el punto en el que el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, ¿no? Imagínense que este es el cuerpo. Tenemos, recuerden, la aceleración de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad hacia el centro, apunta hacia el centro de la Tierra, que produce la fuerza de atracción gravitatoria. Y lo que tenemos que calcular, la velocidad con que fue lanzado el objeto. Es decir, vamos a tener como incógnita una velocidad inicial a lo largo del eje Y. Esta va a ser mi incógnita. Obviamente, este cuerpo, si nosotros lo sostenemos con la mano en este punto, va a permanecer en esa posición hasta que alguien le aplique una fuerza o hasta que la mano le aplique una fuerza y lo lance verticalmente hacia arriba. Para que suba ese cuerpo, lógicamente, debe existir una velocidad inicial a lo largo del eje Y que tiene que ser distinta de cero, ¿no? Esa velocidad tiene que ser distinta de cero. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a comenzar a subir, va a comenzar a subir, ¿está bien? Va a llegar a un punto en el que la velocidad se hace cero. Ese punto es el punto de altura máxima respecto a nuestro nivel de referencia, y luego, por acción y efecto de la aceleración de la gravedad, va a comenzar a caer, cae libre, y va a aumentar su velocidad, va a tener una aceleración constante, aceleración de gravedad, hasta que alcanza el nivel de referencia nuevamente. Es decir, que va y vuelve a la mano de quien lo lanzó. ¿Mm? Por lo tanto, yo voy a tener, vamos a suponer que la trayectoria de este cuerpo es la siguiente, aunque realmente no es así, sino que va y vuelve sobre la misma línea de acción, en la misma trayectoria. Tiro vertical y cae libre. Entonces va y vuelve, hace todo este recorrido. Lo lanzo verticalmente, asciende, llega a un punto en el cual la velocidad se hace cero, alcanza la altura máxima. Este punto de acá es el de la altura máxima, y luego desciende. ¿Mm? Desciende, comienza a incrementar su velocidad a partir de cero, desciende, va aumentando la velocidad, y cuando llega al nivel de referencia o a la mano, en realidad, porque acá está la mano, lo vuelve a atrapar, termina el movimiento. ¿Mm? Entonces, acá arriba nosotros tenemos un punto. Ese punto corresponde a la altura máxima que alcanza el cuerpo, en su movimiento ascendente. ¿Mm? En el punto de altura máxima, repetimos nuevamente porque esto es muy conceptual, va a tener una velocidad final a lo largo del eje Y que va a ser igual a cero. Y cuando cae, va a tener una velocidad final también, que ya vamos a ver que es la misma con la que fue lanzada. Bien, fíjense que el problema me dice que el tiempo de subida y de bajada, digamos, el tiempo total, es de 0,8 segundos. Es decir,
si la aceleración de la gravedad se mantiene siempre constante, ¿qué significa? Que desde este punto, desde el que fue lanzado, hasta, perdón, hasta que alcanza esa altura máxima y se detiene, transcurre un tiempo, hasta acá, que lo vamos a denominar, o lo podemos denominar, tiempo de ascenso o tiempo de subida. ¿Mm? Y a su vez, a partir del punto de altura máxima, cuando comienza a descender, también transcurre un tiempo, y ese tiempo, que fíjense que es igual al tiempo de subida, lo podemos llamar tiempo de bajada o de descenso. ¿Mm? ¿Qué tengo que saber de acá? Como la aceleración de la gravedad es una sola y se mantiene constante, hay una simetría en la gráfica, existe una simetría en la gráfica, esto es esquemático, ¿no? Dijimos que subía y bajaba por la misma línea. Pero lo importante de esto es que el tiempo de ascenso de subida es igual al tiempo de bajada o de descenso, ¿sí? Porque parte desde este punto, sube y vuelve al mismo punto, vuelve al mismo nivel. Los tiempos son iguales, ¿sí? Y en realidad, a mí lo que me está dando como dato es el tiempo total. Ese tiempo total, fíjense, ¿a qué va a ser igual ese tiempo total? Va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada o de descenso. Y como son iguales, podemos decir que el tiempo total es 2 veces el tiempo de subida o es igual a 2 veces el tiempo de bajada. Ustedes dirán, ¿para qué hacemos todo este desarrollo? Porque si nosotros conocemos la velocidad inicial con la que fue lanzada, conocemos la velocidad final cuando alcanza la altura máxima y conocemos el tiempo de subida, entonces, perdón, conocemos la velocidad final, que es cero. Conocemos el tiempo de subida, podemos conocer la velocidad inicial. ¿Mm? Entonces vamos a trabajar con la porción izquierda de la gráfica, es decir, con el ascenso. Por lo tanto, el tiempo de subida es la mitad del tiempo total. O sea, es el tiempo total sobre 2. Y esto es igual a 0,4 segundos. ¿Mm? Conocemos el tiempo de subida, conocemos la velocidad final a lo largo del eje Y, entonces podemos decir que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, ¿está bien? Que son estas dos variables, menos aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Mm? ¿Cuál tiempo? Y el tiempo de subida, o de ascenso. Fíjense en este detalle. Dijimos al principio que este cuerpo iba a comenzar a subir siempre y cuando se le aplicara una fuerza y si adquiriera una velocidad inicial. Caso contrario, nunca subiría. ¿Mm? Dijimos entonces que la velocidad inicial en I tenía que ser distinta de cero. ¿Mm? Entonces, la velocidad final en I, en la parte más alta, es cero cuando alcanza la altura máxima. ¿Mm? Podemos indicar acá como cero. Y esta forma de resolverlo, considerando el segundo término de la ecuación como negativo, ¿por qué lo hacemos? Porque el movimiento ascendente, el vector velocidad inicial, tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad, pero sentidos opuestos. ¿Mm? La velocidad inicial hacia arriba, la aceleración de la gravedad hacia abajo. ¿Mm? Evidentemente, este cuerpo, a medida que comienza a subir, su velocidad
comienza a disminuir. ¿Mm? Entonces, de esta ecuación, nosotros directamente podemos obtener la velocidad inicial en I con la que fue lanzada este cuerpo, que va a ser igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo su vida. ¿Mm? Este término lo paso como positivo al primer miembro, ¿no? La aceleración de la gravedad lo tenemos de dato, el tiempo de subida lo determinamos haciendo el análisis de la gráfica y con el dato que nos otorga el enunciado. Entonces, la velocidad inicial la podemos calcular directamente de esta ecuación. Entonces, la velocidad inicial a lo largo del eje Y va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo de subida que dijimos que era 0,4 segundos. ¿Mm? Hacemos un análisis de unidades, este segundo se me va con este segundo y me queda metros sobre segundo, unidades de velocidad. ¿Mm? Entonces era eso lo que me pedía el enunciado. La velocidad con la cual fue lanzado el objeto. ¿Mm? Es mucho más simple de lo que parece. ¿Cuál es el secreto de este enunciado? Es interpretar este tiempo, ¿no? El tiempo de subida es igual al tiempo de descenso, por lo tanto, con la mitad de ese tiempo, 0,4 segundos que lo determinamos, y conociendo que en el punto más alto la velocidad final es cero, puedo calcular la velocidad inicial. Esa es una forma de resolverlo, seguramente hay otras. ¿Alguna duda hasta ahí, Pablo? No, hasta ahora no hay dudas. No hay duda. Porque quiero hacer una aclaración, porque voy a borrar Sí, acá. Sí, decime. antes de borrar, corre un poquito hacia la derecha, porque en la compu se ve bien, pero en el celular no. Se ven distintos. ¿Cómo Se lo te corro? corta, se Hacia, corta el 0,4 no se ve en el celu. o sea, ahí. Ahí está. ¿Ahí está bien? Un cachitín más. Un poquito más. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Sí, Bueno, si no hay dudas con esto, quiero borrar un poquito. ahora sí. Bien. Entonces, el secreto de este problema, conceptualmente, era saber que el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso. Para este caso en particular, en el que el objeto va y vuelve al mismo punto, ¿no? Es decir, el desplazamiento es cero, ¿no? Si bien hay una distancia recorrida, ¿no?, que es la longitud de esta trayectoria, el desplazamiento es nulo. Lo que quería aclarar es por ahí la forma en la que acostumbramos a trabajar. Generalmente, voy a utilizar una de las ecuaciones de la cinemática. Solemos decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Mm? Esta ecuación, de esta ecuación nosotros sabemos que la aceleración tiene dirección hacia abajo de sentido negativo, ¿no? Por lo tanto, este valor, que lo vamos a considerar como una constante, ¿Mm?, tiene signo negativo. ¿Mm? Ahora, si nosotros hacemos un análisis vectorial de nuestra situación, fíjense que la velocidad inicial a lo largo del eje Y, este que tenemos acá, este que hemos dibujado acá, tiene dirección vertical y sentido hacia arriba. ¿Mm? De acuerdo a nuestro sistema de referencia, esto es el eje X, hacia la derecha decimos que son positivos, y este es el eje Y, decimos que hacia arriba son positivos. ¿Mm? Este es el sistema de coordenadas cartesianas que nosotros adoptamos como sistema de referencia y acostumbramos a trabajar de esta manera. Nos movemos hacia la derecha, positivo.
nos movemos hacia arriba, positivo. Esto, esto nosotros lo podemos cambiar, no hay problema, ¿no? Pero tiene que quedar aclarado en el desarrollo del ejercicio. Si trabajamos con este sistema de referencia, ¿está bien? ¿Qué significa cuando llevamos nuestras variables a la ecuación? Significa que la velocidad inicial a lo largo del eje Y será positiva y este término, por lo tanto, será negativo porque el signo me lo está dando ya el sentido de la aceleración. ¿Mm? Entonces, en función de la velocidad inicial o de lanzamiento y en función del tiempo transcurrido, esta velocidad final puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Mm? Nosotros sabemos que le lleva a este cuerpo a alcanzar la altura máxima en el tiempo de subida, que es 0,4 segundos, la mitad del tiempo total. ¿Mm? Seguramente, si yo calculo la velocidad a lo largo del eje Y, la velocidad final a lo largo del eje Y, en un tiempo inferior, inferior a los 0,4 segundos, es decir, antes de que llegue a cero, seguramente esta velocidad final me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Lo cual significa que el cuerpo está subiendo. ¿Mm? Bien, ahora alcanza la altura máxima y comienza a descender. Este vector, por eso dijimos un análisis vectorial, este vector velocidad final, a partir de este punto y hacia abajo, fíjense que cambia de sentido. ¿Sí? Ahora la velocidad comienza a incrementarse en el sentido opuesto. Tiene tiene la misma dirección y sentido de la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué digo que el signo de esta velocidad va a depender de la velocidad inicial del tiempo? Porque después de los 0,4 segundos, es decir, después de que alcanzó la altura máxima, cuando ya empieza a caer, seguramente, verifíquenlo numéricamente después, esta velocidad les va a dar el signo negativo, lo cual significa, lo cual significa que ahora ese cuerpo se encuentra en descenso, en el sentido de las I negativas. ¿Mm? Generalmente cuando nosotros trabajamos, no lo hacemos analizando vectorialmente como lo hicimos ahora, sino que lo hacemos más bien matemáticamente. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Que acostumbramos a trabajar de la siguiente manera. Decimos que la velocidad final en I va a ser igual a la velocidad inicial en I más menos aceleración de la gravedad por el tiempo transcurrido. ¿Mm? ¿Qué significa este más menos? Y significa que cuando el signo es positivo, cuando el signo es positivo, significa que el movimiento se da en la misma dirección y sentido que la gravedad, es decir, caída libre. ¿Mm? ¿Por qué positivo? Y porque si ese cuerpo se deja caer desde un punto determinado, se deja caer, velocidad inicial cero, esta velocidad se va a incrementar por acción y efecto de la gravedad en función del tiempo. ¿Mm? Entonces, positivo generalmente lo utilizamos cuando se trata de caída libre o descenso. Y vamos a trabajar con el signo negativo, ¿mm? Cuando el cuerpo es lanzado verticalmente y hacia arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial va a tener dirección, la misma dirección que la gravedad, pero la velocidad hacia arriba y el sentido hacia abajo. Es decir, yo lanzo mi cuerpo verticalmente hacia arriba, evidentemente esta velocidad, a medida que transcurre el tiempo, va a disminuir. ¿Mm? Esas son las dos formas. Sí,
Sí, hay un comentario. En el caso de caída libre, Sí, vos dijiste que se usa con el signo positivo, sí, pero ahí puede generar confusión con el sistema de referencia, porque si vos, como va hacia el sentido negativo de la sí, sí. puede surgir la confusión de ¿y por qué se suma si en realidad va hacia la gravedad, siempre va hacia el sentido negativo de la sí? Claro, En es ese que justo, caso, sí, la velocidad también va a ser negativa, que también va a ser negativo, entonces lo que va a hacer es que la velocidad cada vez sea más grande, negativo, hacia sí, abajo. claro, correcto. Justamente eso fue lo que mencioné en la primera parte, cuando hice el análisis vectorial. Que dependiendo de la velocidad inicial y del tiempo, ¿está bien? Va a ser el signo de esta velocidad, de la velocidad final. Ese fue el Ah, análisis vectorial que hice en la primera parte. claro, está bien. El comentario va porque si alguno de los chicos dice, pero ¿por qué G es positivo si va en el sentido de la I negativa? O sea, era para aclarar eso nada más. Sí, sí, sí. ¿Por qué va a ser positivo si lo encaramos por este lado? ¿Por qué va a ser positivo cuando se trata de caída libre? Y porque esta velocidad se va a incrementar por efecto de la gravedad, por la aceleración de Exacto, gravedad y el tiempo transcurrido. exacto. O sea, ¿Por qué en el tiro vertical decimos negativo? Y porque esta velocidad va a disminuir ujú, en función de la aceleración de la gravedad del tiempo. Está bien, la velocidad claro, inicial cuenta. claro, entonces hay que tener claro que en tiro vertical la velocidad va a ir disminuyendo por acción de la gravedad y en caída libre la velocidad va a ir aumentando por acción de la gravedad. Correcto, correcto. ¿Mm? La aceleración es siempre la misma. Tiene dirección hacia abajo, digamos, tiene dirección perpendicular a la superficie de la Tierra o dirección vertical y sentido hacia abajo. Es decir, todo lo que se mueva en la misma dirección y sentido, digamos, hacia abajo, va a producir, o sea, se va a provocar un incremento en la velocidad. Pero si yo voy para arriba, ¿bien? Estoy moviéndome en sentido opuesto a la aceleración de la gravedad. Entonces la velocidad va a disminuir. ¿Mm? Eso está claro. Son dos formas de encarar el problema. Uno es vectorial, ¿está bien? En el cual respetamos este sistema de referencia. Y el otro, digamos, una forma más escalar de trabajarlo, planteando la ecuación, signo positivo para caída libre, signo negativo para tiro vertical. Muy bien. ¿Alguna duda por ahí? Hasta ahora no. No hay dudas. Bueno, Silencio total. silencio total. Estamos entonces, estamos en tiempo y forma. ¿Algún comentario? Sol, vos que te gusta hablar. Acá preguntan si el tiempo de Ah, su ¿qué te vida, gusta? Gracias. Ah. Y eso que no me conoce en vivo y en directo. sí, podremos imaginar. ¿Cómo decía Pablo? No, preguntan si el tiempo de su vida es hasta que se muere. ¿Cómo? El tiempo de Si su el vida tiempo de su vida, si el tiempo de su vida es hasta que muere. hasta que muere. Sí, es un chiste, el tiempo de su vida. Uno tratando de concentrarse en el concepto físico. Me descolocaron, che. Juá, juá, juá. Es muy bueno, es muy bueno. Un 10, un 10. Está buenísimo de salón. Muy salón, muy salón.
No hay consulta. Bueno, estamos entonces. El problema número 10 es similar a este. Y el problema número 8 es un poquito más simple. Es caída libre y Bueno, tiro vertical. lo que podemos hacer el miércoles es responder consultas. ¿Sí? Traten de hacer o de plantear por lo menos la mayor cantidad de ejercicios y el miércoles respondemos consultas. Porque ya no tiene mucho sentido que hagamos todos los ejercicios de esta manera porque no le vamos a dar chance a ustedes a que generen dudas. Entonces, estaría bueno que el miércoles respondamos consultas. Pregunta. Sí, Pregunte. Si quiero hacer una consulta, no acá en la clase, porque me quedó algo volando del otro tema anterior, ya que entregué los ejercicios, ¿tenemos consulta a otro horario con ustedes? Así como si fuera la consulta que uno va y le toca la puerta del box, pero no en este caso, sino sería quedarnos un horario, acuerdo un horario. podríamos acordar un horario. O sea, tenés la opción también de hacerlo vía mail o vía WhatsApp. O sea, los canales están abiertos permanentemente. Lo que sí Sí, después, pero sí, es como que, viste, no sé, vía WhatsApp, vía mail, o sea, sí te escribo, pero sí, hay un poco más de dinámica en esto del Meet, ponele, Ujú. por sí, ejemplo, sí. lo que me pasa. Sí, Bueno, sí, se puede hacer. No lo hemos acordado, pero podemos charlarlo y acordamos un horario. un horario de consulta, sí, sí. O quizás, qué sé yo, los lunes, los Eh, miércoles más temprano, no sé, una cosa así, o no Sí, después de hora porque no en puedo mi tarde, caso, ponele. en mi caso en particular, yo me conecto para consultas los lunes, o sea, hoy, a las 14:30. Luego me conecto a las 18:30 y el viernes a las 9:30. ¿A las Y en 9:30 de qué? De la... de la mañana, Ah, no, estoy durmiendo. a la mañana. Ah, bien. No, pero ahí está. Eso, profe, podría dejarlo ahí puesto para que Sí, sí. sepamos. Acordamos uno de esos días, Bueno, porque para que no se mezclen, porque tenemos gente de las ingenierías, de las tecnicaturas, de bromatología, pero podría ser, sí, en mi caso el viernes a las 18:30. ahí está, me gustó más. Porque si no, claro, o sea, por ahí quiero hacer una consulta y se graba, y no quiero grabar la consulta, o sea, No, no. perdón, me equivoqué, el lunes 18:30. Estoy viendo los horarios acá. 18, El lunes a las 18:30. un ratito, es más temprano que hoy. Está bien, Sí, sí, antes, bien, bien. antes de comenzar la clase. Sí, Perfecto. Bueno, lo voy a anotar igual sí, acá. sí. Anotar en mi caso, lunes 18:30. Bueno, era eso entonces. Gracias, profe. Bueno, Ok. Hola, perfecto. profe. ¿No? Sí, ¿quién? Habla de Manuel Silva, estoy acá con Emilio. Sí, sí. Ah, estás con tu compañero. Yo le quería hacer una consulta. Sí, Sí, le quería hacer una consulta por uno de los problemas de los que teníamos que mandar sí, de, sí, de estática. de los anteriores. Sí, el de la masa, que tenemos que saber cuánto pesaba la masa. Eh, Sí, Eh, ¿Por qué lo que usted me preguntaba de lo de las tensiones, por qué decía que eran iguales? sí. Quería saber si estaba mal que decir que las tensiones eran iguales, porque le pregunté y al final no me terminó de contestar. Quería saber eso, si estaba mal decir que las tensiones uno y 3 eran iguales, porque a mí me dio eso por lo que Sí, pero bueno, había hecho en el despeje de fórmulas y todo. en el cálculo de T1, vos supones que son iguales, pero no lo demostrás. Vos decís,
haces el cálculo de T1 como si fuera igual a T3, pero no lo demostrás. Entonces, por lo menos, algún comentario de decir T3 igual a T1 porque los ángulos son iguales y de acuerdo a la ecuación de equilibrio en el eje X, me da que T1 igual a T3. Listo, y hacer el cálculo. Después, claro, porque era que hay que aclarar porque eso. vos me decís que son iguales porque te dio lo mismo, pero vos lo supusiste antes cuando calculaste T1, que son iguales. Y obviamente que si vos lo supusiste, después en el cálculo te va a dar Sí, que son claro. iguales. Claro, en realidad era por los ángulos. Claro. Claro, no era para eso, porque al final no me había quedado claro si estaba bien que eran Sí, iguales o está no. bien que son iguales. Y con respecto a los ejercicios, yo no he tenido problemas hasta ahora con ninguno. Lo único que tengo que hacer, o sea, seguir haciendo, que vengo haciendo, es practicar las fórmulas. O sea, tengo que escribir las fórmulas varias veces para memorizarlas. Sí, igual las fórmulas se pueden tener, o sea, el tema es saber usarlas a las fórmulas, más que aprendérselas de memoria. Sí, claro, correcto. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Emanuel Emanuel. Silva. Sí, el tema de la Emanuel fórmula, como te Silva. dice Pablo, inclusive nosotros en los parciales se las entregamos para que las tengan de herramienta. El tema es, como decía Pablo, recién, saber utilizarla, pero la fórmula, eso está todo inventado ya, nosotros se lo vamos a entregar como una herramienta más para la resolución. No es Claro, necesario incluso memorizársela. claro. O sea, te las vas a memorizar porque las vas a usar tantas veces que Yo te las vas a igual memorizar. por las dudas las hago siempre. No era para eso, no, porque me había quedado esa duda. Bien, pensé que te había respondido. Muchas gracias. Yo me quedé con que te había respondido, pues, se ve que no. Bueno, estaríamos listos entonces, si no hay más consultas. No, por el momento no hay más consultas. Perfecto. No sé si está Sergio por ahí. Sí, por el tema de la asistencia, si ya está todo ok. Sí, sí, estoy acá. Estoy acá. Bueno, Esto la virtualidad te mata, haciendo un montón de cosas mientras Sí, estás sí. conectado. El tema de la Bueno, asistencia, Sergio, es cierto, y yo había también tengo avisado el a haber. Emanuel también que estaba con otro compañero, o sea, en el mismo, con la misma, este, sí, Emilio a Freixes ver, Está conmigo, profe, con Emilio Freixes. y Silva. está bien. Silva y Freixes están los dos juntos. Están con la misma cuenta. Está bien. Pero me desapareció la cuenta. Tengo que tomar lista. ¿Te desapareció la herramienta? Se me desapareció. Ajá. Pero tomamos lista de acá del. Dale. Espera, o pego Agustín Pérez, Alexis Díaz. Espera, déjame pego la foto. Listo, ahí saqué fotos ya de todos los presentes. ¿Estaríamos listos entonces? ¿Estamos? Estamos, entonces. Detenemos Bueno, grabación. está claro, ya el miércoles terminamos y traigan todas las dudas, consultas. Bueno, listo Estamos listos entonces. entonces. Listo. Bueno, Hasta luego. Buenas gracias noches, por que anden todo. bien. Gracias. Saludos a todos.